Decía alguien antes en el coche, con el día que hace y todo el calor que hace, lo más práctico hubiese sido quedarnos en casa con una ropita fresca, tomando algo frío, y después, cuando mejor el tiempo, saliera a dar un paseo, o haberse ido a una terraza y estar con el aire acondicionado. Pero bueno, el Señor nos ha traído hasta este lugar, y el deseo ha puesto en nosotros el deseo de escuchar su palabra, de escuchar acerca de Cristo el Salvador, como hemos cantado, esta antigua pero nueva historia, la historia de Cristo nuestro Salvador. Bueno, me gustaría compartir en esta tarde un tema, creo que interesante, espero poderlo hacer con claridad, con sencillez, y espero que de alguna manera también sirva pues para dilucidar o resolver pues algunas dudas que podamos tener en nuestra mente. A ver si ustedes han escuchado esto que va a salir a continuación. Mira, todas las religiones en el fondo son iguales, ¿vale? El Islam, el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo, todos son iguales. En realidad no importa mucho cuál sea la religión que tú practiques. Lo verdaderamente importante es que tú seas sincero con aquello que practicas. Sincero y buena persona, ¿vale? Sincero y buena persona. Total, mira, como todas son iguales, pues para estar cambiándome de religión a estas alturas, pues yo me quedo con lo que tengo, con lo que aprendí de pequeño. Total, en lo esencial, todo es lo mismo. Este señor que aparece ahí en la pantalla es un santo indio y se llama Ramakrishna. Y él dice que él había conocido todas las grandes religiones de la humanidad, o por lo menos él había tenido contacto con el cristianismo, él había tenido contacto con el Islam, él había tenido contacto con las diversas clases de hinduismo, porque el hinduismo es un abanico amplísimo, pues bueno, pues con las principales corrientes. Y él dice que desde su profunda experiencia él podía afirmar que las muchas creencias solo son diferentes senderos que conducen al Dios real. Diferentes caminos que conducen al Dios real. ¿Nos suenan estas afirmaciones? ¿Nos suenan estas cosas? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque generalmente es el tipo de respuesta que nosotros escuchamos de boca de nuestros familiares, de boca de nuestros amigos, de boca de nuestros vecinos, de la boca de nuestros compañeros, cuando, bueno, pues hay una oportunidad de hablar o te preguntan, tú explicas lo que piensan y muchas veces la conversación se acaba de la misma manera, ¿no? De una manera parecida. Bueno, al final todas son iguales. Mientras tú seas sincero, ¿qué más da? Todas las religiones son iguales. Y bueno, yo tengo que decirles con respecto a esto dos cosas. En primer lugar, que en parte estoy de acuerdo, pero en parte no estoy de acuerdo, ¿vale? Por un lado lo entiendo y digo, pues sí, es verdad, pero por otro lado no estoy de acuerdo. Estas dos afirmaciones van a ser el centro de la exposición. A ver, pues sí, como dice la mayoría de las personas, pues sí, yo creo que en el fondo las religiones, la mayoría, son iguales. No tan iguales, pero son iguales, con mi reserva. ¿Por qué? Hombre, porque no es lo mismo una religión que practica el sacrificio de niños, o una religión que degrada a un tipo de personas, a las mujeres, o que degrada a los niños, o que fomenta la violencia, de otra religión que no lo fomenta. Entonces decir simplemente así, todas las religiones son iguales, pues es un poquito atrevido. Pero bueno, sí que es verdad que en el fondo, pues sí, todas las religiones tienen mucho en común. Entonces ese punto
lo podemos compartir con cierta facilidad. Pero también creo que el cristianismo, y pongo aquí en la pantalla, el cristianismo bíblico, es decir, cuando nosotros apelamos a las fuentes del cristianismo, es decir, a la persona de Jesús y a lo que después los apóstoles enseñaron y está en el Nuevo Testamento, el cristianismo es único. Y el cristianismo bíblico no se puede comparar con ninguna de las religiones. Es más, es lo suficientemente diferente como para decir incluso que no se parece a ninguna. No es una religión. Y estos son los dos puntos que con la ayuda del Señor me gustaría ir desarrollando en esta exposición, en esta tarde. Yo creo que aquellos que se empeñan en asemejar al Señor Jesucristo y las enseñanzas de Jesús con otras religiones están siendo injustas en su juicio. Están emitiendo un juicio injusto. Y cuando se hace esa afirmación así tan a la ligera, lo que se está demostrando es que hay un gran desconocimiento de la enseñanza bíblica. Y esto que les voy a contar ahora es algo que se da mucho en los institutos y también en las universidades, ¿no? La idea de que el cristianismo no es más que filosofía griega, filosofía platónica, que está adaptada dentro del judaísmo, pero es lo mismo, es filosofía platónica. Eso es lo que se dice. ¿Por qué? Pues porque como Platón, el cristianismo desprecia la materia frente al espíritu, el cuerpo frente a lo espiritual. Entonces, cuando uno escucha eso, a lo mejor así de entrada te quedas un poquito sorprendido porque te la dice un profesor, pero esa persona está mostrando una gran ignorancia con respecto a lo que enseña la Biblia, lo que enseña la Escritura, o lo que dijo Jesús. ¿En qué parte del Nuevo Testamento, en qué parte de la enseñanza de Jesús se dice que el cuerpo no es bueno, o que el cuerpo no hay que cuidarlo, o que Dios no va a redimir nuestro cuerpo, o que en la eternidad no tendremos cuerpos transformados? Entonces, es simplemente pues una de esas evidencias de que a veces se hacen afirmaciones y son afirmaciones que no tienen el respaldo de lo que realmente dice la Biblia o lo que realmente enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, vamos a ver si podemos desarrollarlo por partes. Estos dos puntos, desarrollarlo brevemente por partes. Todas las religiones son iguales. Bueno, pues de entrada yo tengo que decir que yo entiendo perfectamente a aquellas personas que dicen todas las religiones son iguales y meten dentro al cristianismo. Entiendo que haya personas que puedan decir el cristianismo es igual que el resto de las religiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final la visión que las personas tienen en la calle, la visión que tenemos de entrada de lo que es el cristianismo, es la visión que nos han transmitido lo que llamamos las iglesias tradicionales. Es decir, conoces el cristianismo a través de la visión que ha proyectado, por ejemplo, la Iglesia Católica, o a través de la visión que ha proyectado las grandes iglesias protestantes. O tienes la idea del cristianismo a través de la visión que han proyectado pues, las diferentes iglesias ortodoxas. Y claro, ¿cuál es la visión que ellos proyectan? O por lo menos la que percibimos. Bueno, pues la visión que nosotros percibimos es que el cristianismo es un conjunto de dogmas, cosas que hay que creer, sí o sí. Es un conjunto de ceremonias que hay que celebrar, hay una serie de ritos que hay que cumplir, hay una moral conforme a la cual tienes que vivir y tienes unas obras que realizar. Y esa es la idea que se desprende pues cuando nosotros miramos estos grandes representantes, entre comillas, grandes representantes del cristianismo. Y claro, si para ti eso es cristianismo, entonces sí,
Tú puedes decir que se parece al judaísmo. ¿Por qué? Bueno, pues porque dentro de lo que es el judaísmo, ¿cómo se salva a una persona? ¿Cómo se llega a ser considerada justa delante de Dios? Bueno, pues para ellos las personas tienen que ser entregadas a la oración, tiene que practicar el arrepentimiento y tiene que obedecer la Torá, tiene que obedecer la ley. Y entonces esa persona es justa delante de Dios. Bueno, pues sí, pues se parece a lo que hemos descrito como cristianismo. El Islam, que enseña el Islam que tiene que hacer la persona para ser un buen creyente y que al final Alá en su juicio te salve y te permita entrar en el paraíso. Bueno, pues para ser un buen musulmán hay 5 obligaciones fundamentales, 5 pasos o 5 cosas que debes cumplir. Una tiene que ver con una serie de creencias que tienes que confesar sobre Alá. Después tienes que practicar la oración diaria 3 veces al día, creo que son. Tienes que practicar la limosna, tienes que practicar el ayuno y tienes que ir una vez en tu vida a la Meca. ¿En qué se diferencia del cristianismo que hemos descrito? Pues es lo mismo, ¿verdad? Doctrina, ceremonia y obras. Y si lo comparamos con el hinduismo, esto sí es más complicado, aunque en el fondo es lo mismo, ¿verdad? Porque es un abanico tan enrevesado. Pero bueno, dentro del hinduismo, ¿cómo el hombre es perdonado? También para ellos el perdón es otra cosa diferente, ¿eh? ¿Cómo escapas del ciclo de reencarnaciones, del sufrimiento y de la muerte? Y ya llegas a escapar de todo eso. Bueno, pues para ellos se resume también en cosas como esta: la devoción a una divinidad, fidelidad a una divinidad, la meditación, porque tienes una serie de conceptos que tienes que ir fijando dentro de ti, las obras y la abstinencia del mal, de abstinencia del mal, practicar el autocontrol. Bueno, pues si eso es la idea que tiene del hinduismo, pues también lo puedes asimilar al cristianismo: dogma, ceremonia, moral, buenas obras. Y el budismo, por poner otra religión que está en auge o que muchas personas se dejan atraer por ella. Bueno, pues dentro del budismo, ¿cómo se salvan las personas? ¿Cómo escapan también de ese ciclo de sufrimiento y de muerte hasta que por fin se identifican con el nirvana y ya dejan de sufrir? Bueno, pues lo mismo. Tienes que conocer y asumir las 4 verdades nobles que le llaman ellos, y después tienes que practicar el óctuple, que le llaman el óctuple sendero, ¿vale? Los 8 pasos, los 8 escalones. Y de esa manera, pues al final serás una persona liberada, Entonces, claro, si esta es la idea que yo tengo de religión y esta es la idea que yo tengo de cristianismo, pues digo, pues sí, al final, en el fondo, dejándolo de los sacrificios de niños y de la violencia, en el fondo, pues al final todas las religiones son iguales. Ahora, ¿te has preguntado que si ese conocimiento que tú tienes del cristianismo es realmente lo que enseñó Jesús y lo que enseña la Biblia? Porque esa es la clave. Si nosotros leemos la Biblia, leemos el Nuevo Testamento y leemos al Señor Jesucristo, posiblemente nos llevaremos sorpresa y posiblemente lleguemos a la conclusión a la cual yo quiero llevarte o quisiera explicarte en esta tarde. Y es que el cristianismo es único, porque Jesús es único y es diferente a todas estas religiones que nosotros hemos nombrado, estas y otras muchas más que escapan a nuestro conocimiento. Así que vamos ahora a desarrollar estos 2 puntos. En primer lugar, el cristianismo es único, hasta tal punto de que no es una religión al modo
que la hemos definido al comienzo. ¿Qué es una religión? Bueno, pues en general una religión es un conjunto de dogmas, un conjunto de ritos, un conjunto de comportamientos de moral, cosas que hay que creer y cosas que hay que practicar. Si tú las crees, las vives sinceramente y las practicas, al final terminarás acercándote a lo divino. ¿Vale? Ese es el concepto de religión del cual partimos. Al final terminarás acercándote a lo divino. ¿Qué es una religión al final? Pues una religión al final es una escalera. Una escalera donde tú vas ascendiendo peldaños. Y voy caminando un paso y después voy caminando otro y al final de la escalera, con suerte, pues habré conseguido llegar a alcanzar a Dios, a lo divino o el concepto que yo pueda tener de lo que es la salvación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el cristianismo, tal como está descrito en la Biblia, es completamente diferente. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Dentro del cristianismo, no es el hombre quien como recompensa por su esfuerzo y como resultado de lo que él ha hecho, termina alcanzando la divinidad. No, no es así. En el cristianismo, lo que enseña la Biblia acerca de Jesús y acerca de Dios, es que en el cristianismo es Dios el que se acerca al hombre. Es Dios el que desciende hasta donde está el hombre. En la religión es el hombre con su esfuerzo quien llega a la divinidad. Pero en la Biblia, en la enseñanza de Cristo, es Dios el que desciende al encuentro del hombre. Desciende al encuentro del hombre y es Dios el que toma al hombre y no tú a Dios. ¿No es completamente diferente? Pero no es solamente esto, sino que además en el cristianismo, tal como está expresado en la Biblia, no solamente que es Dios quien desciende para buscar al hombre, sino Dios que desciende y asume el costo para rescatar al hombre o para llevar al hombre hacia sí. El precio de acercarse, el precio de tomarlo, lo paga Él y no lo pagas tú. Vemos entonces que todo es al revés si lo comparamos con lo que es la religión. La religión, un intento del hombre de llegar hacia la divinidad, o sea, de llegar a Dios. Pero el cristianismo bíblico, Dios acercándose al hombre, Dios acercándose al hombre, Dios asumiendo el precio de acercarse a los hombres. Hay dos versículos que vamos a compartir. Uno está en Juan capítulo 1 y versículo 14. Juan capítulo 1 y verso 14, lo hemos leído. Y dice allí, y aquel verbo, está hablando del Señor Jesucristo en su existencia eterna al lado del Padre o en el seno del Padre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nos fijamos en estas palabras. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios desciende a donde está el hombre. Mateo capítulo 1 y verso 23, lo tengo aquí escrito. Pero cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús a José, si no me equivoco, le dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Así que es Dios descendiendo al mundo, Dios descendiendo al encuentro de los hombres. Es cierto que hay religiones que también reclaman la encarnación de su Dios. ¿Vale? Por ejemplo, dentro del hinduismo se enseña que la divinidad Brahma, permítanme que lo diga así, ¿vale? Se reencarna y se reencarnó en profetas como Buda,
o como Krishna, y posiblemente algún otro más. Pero hay unas grandes diferencias entre estas supuestas reencarnaciones y lo que es la reencarnación de Dios en Cristo o en Jesús, el Verbo hecho hombre. Hay diferencias sustanciales. Y la primera, que Jesús no apareció en la historia de los hombres como un avatar o como un salvador, un maestro que viene a descubrirte un camino de luz interior para que tú descubras ahora tu propio camino, cual tienes que caminar para alcanzar tu salvación. Eso no es Jesús. Jesús no vino para eso. Jesús tampoco vino para establecer un camino por el cual tú puedas alcanzar en 8 pasos o en 5 pasos la salvación. Tampoco vino para eso. Al contrario, Él llegó a decir yo soy el camino. Completamente diferente. Pero es que Jesucristo, cuando se encarna, lo que Él hizo, o al final de su misión, lo que Él hizo fue asumir el costo y las consecuencias de la salvación. Asumir en sí mismo el costo y las consecuencias de la salvación, es decir, entregar su vida como precio delante de la justicia de Dios para que tú y yo podamos ser perdonados y ser salvados. Mira lo que dice Marcos capítulo 10 y verso 45. Marcos capítulo 10 y el verso 45. Porque el Hijo del Hombre, y está hablando del propio Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para pagar el precio para que los hombres puedan ser redimidos. ¿Hizo eso Krishna? ¿Hizo eso Buda? ¿Hizo eso alguno de esos maestros que las personas siguen? Con su propia vida, liberar de la reencarnación o del mal o del sufrimiento a sus seguidores. No. Pero Jesús sí vino a hacer eso. Por eso su encarnación es completamente diferente a lo que supuestamente algunos maestros religiosos hayan podido hacer o puedan decir. Y hay otro versículo bíblico que es muy bonito y que explica lo que es la esencia del cristianismo, lo que estamos intentando explicar, y esto está en Marcos capítulo 15. Vamos a ir a Marcos capítulo 15 y vamos ahí al verso 37. Bien, Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos unos versículos que hablan de Jesús en la cruz, ¿vale? En el lugar donde Él entrega su vida. Y mira lo que dice aquí. Marcos 15, verso 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Este velo hacía referencia al templo que había en Israel, el templo donde se adoraba a Dios. Y había un velo que separaba el lugar santísimo del resto del recinto. Y ese velo impedía que las personas pudieran entrar hasta lo profundo, hasta el lugar santísimo que simbolizaba la presencia de Dios. Y cuando Jesús muere en la cruz, ese velo que separa se rompe. Lo hemos leído, ¿verdad? Ese velo se rompe. Pero, ¿cuál es el detalle que revela la esencia del cristianismo? ¿Cuál es el detalle? ¿Cómo se rompe el velo? ¿Se rompe desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Bueno, pues mira lo que dice el versículo, el 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Y qué es lo que está significando? Pues que en aquel momento
la separación, el camino a Dios quedaba abierto, pero no porque el hombre ha hecho algo de abajo hacia arriba, sino porque Dios ha hecho algo de arriba hacia abajo, de tal manera que el problema que separa al hombre de Dios ha sido quitado, el velo ha sido abierto, para que el camino a Dios quede abierta a las personas. Entonces es Dios el que se acerca al hombre, y es Dios el que asume el costo de que el hombre se pueda acercar a Él. Bueno, pues esto es fundamental, porque esto nos enseña por qué el cristianismo no se puede comparar así porque sí a cualquier otra religión o a cualquier religión. Pero todavía hay un punto más, ¿vale? El contenido. Lo que enseña el cristianismo, y volvemos a decir, a la luz de la Biblia, ¿vale? Lo que revela la Biblia, lo que Jesús enseñó, ¿vale? El cristianismo a la luz de la Biblia es completamente diferente a lo que dicen o enseñan las religiones. Y ahora nos vamos a detener o vamos a pensar en el tema del perdón, el perdón y la salvación, ¿vale? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseñó Jesús acerca del perdón y la salvación? ¿Y qué es lo que enseñan en general las religiones con respecto al perdón y a la salvación? Las religiones básicamente son humanistas, todas las que hemos mencionado. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, pues que en general lo que se enseña es que el hombre es bueno. El hombre es bueno. ¿Hubo algún tropiezo? ¿Hay algún problema? Sí, pero en su esencia, en su naturaleza, en su interior, el hombre es bueno. Y como consecuencia de que el hombre es bueno, pues con un poco de esfuerzo, con un poco de dedicación, con un poco de hacer caso a un buen maestro que te guíe, el hombre puede obrar y puede realizar esfuerzo, y finalmente el hombre puede alcanzar la salvación. Eso es lo que básicamente enseñan prácticamente todas las religiones que están a nuestro alrededor. Pero lo que enseña el cristianismo bíblico, acudiendo a su fuente, a sus fuentes, a la Biblia, a la enseñanza de Jesús, es diferente, es único. No lo vas a encontrar en el budismo, ni en el hinduismo, ni en el islam, ni en el judaísmo, ni en otras muchas religiones. El cristianismo enseña, o Jesús enseña, que el hombre no se salva por sus esfuerzos, que el hombre no se salva por buenas obras, y que el perdón y la salvación no se obtiene por lo que tú seas capaz de hacer, ni en 100 vidas, ni en 1000 años. La salvación no se puede obtener por lo que tú seas capaz de hacer. Solo lo enseña Jesús, solo lo enseña la Biblia. En segundo lugar, el cristianismo es único porque como consecuencia hace depender nuestra salvación no de lo que tú hagas, sino de otra persona. Tú dependes de otro para salvarte, y ese otro del cual depende es el Señor Jesucristo. Tú no puedes, pero Él sí puede, y para ser salvo tienes que depender de Él. Eso no se enseña en las religiones. Tienes que depender de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. La persona y la obra de Jesucristo. Y un tercer punto también muy interesante, que hace que el cristianismo sea diferente a todas las religiones. Al final la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo, es por gracia. No es al final lo que tú obras ni lo que tú mereces. Es lo que Dios ha hecho y lo que Dios te da de manera gratuita y por gracia. Perdón y salvación por gracia.
Y eso no es lo que enseñan las religiones, ni todos esos caminos que el hombre haya podido crear. Y bueno, pues teniendo en mente estos 3 puntos, vamos ahora a volverlos a repetir, pero acudiendo a la Biblia. Vamos a ver los versículos que nos dicen que esto es así y que no vas a encontrar en ninguna de las religiones que están a nuestro alrededor. En primer lugar, ¿qué enseña la Biblia y qué enseñó Jesucristo? Pues el Señor Jesucristo enseñó que el hombre es pecador por naturaleza. No es pecador porque hace pecado, sino que hace pecado porque ya su naturaleza está inclinada al mal. Es pecador por naturaleza, no es bueno en su esencia. Mira lo que dice Marcos, capítulo 7 y verso 21. Porque de dentro del corazón, y el corazón es el lugar más íntimo de la persona, el lugar más especial de la persona, el lugar donde están nuestros pensamientos, nuestros deseos, el yo interno verdadero del hombre, como lo queramos expresar. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto sale del corazón de los hombres, porque esto es lo que somos delante de Dios. Ninguno es bueno, al contrario, somos pecadores o transgresores por naturaleza. Jeremías escribió: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En segundo lugar, sus obras, el esfuerzo del hombre, el sacrificio que pueda hacer, el dinero que pueda invertir. El hombre no puede hacer nada para salvarse. Nada. ¿Qué dice Job capítulo 14 y versículo 4? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y responde Job: nadie. Humanamente, nadie. ¿Quién hará limpio lo inmundo? A lo que está sucio, a lo que está contaminado. Y dice: nadie. Y Jeremías capítulo 2 y verso 22, el profeta escribe: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Dinero no sirve. Buenas obras son necesarias para la convivencia. Es lo que se espera del hombre, pero no te va a salvar, porque llevan la mancha del pecado. Sacrificios, esfuerzos, no sirven si lo que estás haciendo es para ganar tu salvación. Dice la Escritura que aunque te laves con lejía y aunque hagas mucha inversión en tu propia salvación, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. ¿Qué más dice la Biblia con respecto al perdón y la salvación? Bueno, pues puesto que el hombre es pecador y que es incapaz por sus medios de llegar a Dios, y puesto que nada puede hacer por quitar la mancha de su pecado, es Dios el que toma la iniciativa de acercarse al hombre y proveer el Salvador que el hombre necesita. Y Dios desciende y Dios te da el medio de salvación o la persona que te salva. Y esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tengo aquí un montón de textos, diferentes textos, pero como tenemos Hechos 13, pues vamos a ir a Hechos capítulo 13 y vamos a leer los versos 38 y 39. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versos 38 y 39.
Miren esta predicación de Pablo, hablándole a personas que están buscando de la salvación. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesús se os anuncia perdón de pecados, y todo aquello de lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Por medio de Jesús se os anuncia perdón. Todo lo que no has podido lograr por tus obras, por tu sacrificio, por tu esfuerzo, por tu religión, por tus caminos a terror, por tu devoción a la Virgen, todo lo que no has conseguido hacer, dice que el hombre es justificado mediante la fe. En Cristo, si crees en Cristo, entonces eres justificado, declarado justo, librado de tu culpa. Dice Tito capítulo 3 y versículo 4 y 5. Tito capítulo 3, los versos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por lo que tú seas capaz de hacer, sino por su misericordia. Ya saben lo que significa misericordia, ¿verdad? De miseria y corazón, la unión de esas dos palabras. Nuestra miseria llega al corazón de Dios, es lo que dice aquí. Sino por su misericordia, porque Él se compadeció de nosotros, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Es decir, por aplicar la obra de la cruz al corazón del hombre. Nos salva por aplicar la obra de la cruz al corazón de los hombres. Bueno, pues el hombre es pecador, nada puede hacer por salvarse. Dios toma la iniciativa, Dios provee un Salvador que es Cristo, que da su vida en la cruz por nosotros, para ganar nuestra salvación. Y por último, Dios ofrece esa salvación que Jesús ganó en la cruz, pagando el precio de nuestro pecado, la ofrece gratuitamente a todo hombre y a toda mujer que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dios la da gratuitamente. La ganó Cristo, no la ganas tú. Tú no puedes hacer nada por salvarte, no importa. Dios te la ofrece. ¿Y cuál es la condición? Que reconozcas tu situación, que reconozcas que tú eres pecador, incapaz de salvarte, ofensor de Dios, que necesitas de su gracia. Y que mires a Jesús, el que ha muerto en la cruz, y creas que Él es tu Salvador, la provisión de Dios. Y si le confiesas en tu vida como tu Señor, como tu Salvador, si crees en Él, Dios dice que te da el perdón, te da una nueva vida y te provee de la salvación. Y lo hace Él, de manera gratuita. Efesios capítulo 2 y versículo 8 y 9, para terminar. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Un don que se recibe por la fe y que viene de parte de Dios. Así que como ya hemos terminado básicamente esta exposición, ¿qué es lo que queda? Bueno, pues si has entendido lo que es de verdad el cristianismo a la luz de la Biblia, si has entendido por qué es único y por qué es diferente, si has entendido que Dios te dice que tú no te vas a poder salvar aunque lo quieras y lo persigas con todo tu corazón, que necesitas a Jesús, si lo has entendido y lo has comprendido, la invitación ¿cuál es? Lo que dijo antes el hermano Pablo,
si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Mira a Cristo y pídele la salvación, pídele el perdón, y Él, conforme a su promesa, va a perdonarte, va a hacer de ti un hombre o una mujer nuevo, y te va a hacer beneficiario de esa vida, la vida de Dios. Pues que Él bendiga la palabra en nuestros corazones. Amén.